Bien, con ustedes la conferencia Jesús el Maestro de Luis Cuello. Un aplauso. Muy buenos días, buenos días a todas y a todos. Y como dice por ahí el vicepresidente, a los lectores del libro de Violante, me excusan un poco que estoy con la garganta temporada, pero haré lo mejor y haré lo mejor para esta charla. Vuelvo y repito a las lectoras y los lectores que llevamos un buen tiempo en esta aventura, y a los que comienzan también con esta aventura. El libro Durante no es propiamente casi un libro, es casi una experiencia de vida, y es una aventura porque es infinita la experiencia y las acciones que podemos aprender a través de su lectura. Muchas veces yo escuché a Roberto, quien se encuentra en los libros de distancia seguramente, hablar que la fe en el libro de Durantia básicamente era las acciones. Y entonces, pensando en cuál sería el tema para la charla de hoy, agradeciendo en primer lugar a Carlos Zavala, quien fue el que me contactó para que pudiera escribir y darles una experiencia de este libro. Entonces pensé en la experiencia propia de mi vida, y la experiencia personal ha sido el contacto permanente con la educación. Es lo que hoy llama la educación superior, pero que a la hora de la verdad no es superior, sino que es terciaria, es una educación terciaria. Me alegra mucho ver aquí con quienes también comenzamos esta aventura, a Juan y a Rubio. La familia está aquí presente hoy. Y de verdad agradecerles la invitación que me han hecho en el día de hoy. Y ver también aquí a mis paisanas y paisanos y paquireños. Aquí estamos aportando también a que este congreso sea lo mejor. Entonces, para entrar en materia, he escogido el tema del maestro como una experiencia de vida. A ver si me funciona. Así. ¿Qué significa en primer lugar ser un maestro espiritual? ¿Y cuál es la enseñanza que nos puede dejar Jesús a través del libro Durante? Recordemos una cosa. La expectativa, a mi manera de ver, por la experiencia que he tenido cuando se aborda en primer lugar el libro Durante, es el tener acceso a la vida de Jesús. Y me parece que esa curiosidad es muy válida y además sirve para abordar el libro, no como nosotros comenzamos en el grupo de Tabio, recordando un poco a Rafael y a los que estuvimos en ese grupo, es comenzar con la vida de Jesús y después devolverse al prólogo. Nosotros comenzamos al revés, comenzamos el prólogo, el prefacio, que todavía es poco digerible aparentemente. Pero yo les cuento mi propia experiencia. El haber leído el libro en ese orden, porque en ese orden Rafael sí era medio autoritario, no nos permitía que abordáramos mientras discutíamos con el grupo los temas de adelante. Me parece ahora, haciendo una reflexión, que uno puede sacarle mucho más provecho a lo que cuentan de la vida de Jesús si uno lo ha abordado desde ese punto de vista, o sea, en ese orden. Lo cual tampoco quiere decir que sea estrictamente así, pero yo se lo cuento como experiencia. Las discusiones que nosotros tuvimos y el tratar de entender y comprender el libro fue muy interesante. Ya cuando llegamos a esta parte fue mucho más
la diversión y fue mucho más, digamos, como la experiencia vívida del libro. Yo creo que esa es como la introducción, el por qué me llevó a manejarlo desde ese punto de vista. Primero, en primer lugar, ¿qué podría significar un maestro espiritual? He colocado un poco una definición que personalmente la adopto y digo que es aquel que media, ¿cierto?, entre lo exotérico y lo esotérico. Y digo que media porque aquí está la diferencia entre, voy a hablar sin pretender excluir, sino simplemente como punto de referencia, lo que enseña o lo que dicta la Iglesia Católica y las otras, digamos, sectas o líneas del cristianismo, ¿cierto?, en el cual pintan a Jesús como un intermediario y un ejemplo a seguir. Yo creo que la diferencia radica aquí. Jesús no es un intermediario, porque estaría de una u otra manera contradiciendo lo que dice el libro, en el cual nos está invitando a que nosotros nos volvamos realidad. Volvernos realidad cuando nosotros nos fundimos el ajustador del pensamiento y fundimos el alma que nosotros hemos construido a través de la propia experiencia espiritual. Esa es la gran diferencia a mi manera de ver. En el otro lado, en esa enseñanza que propone, no quiere decir que no sea la verdad, sino que no la comparte. Lo que hace es colocar a Jesús en un pedestal arriba y a nosotros hacia abajo. Lo cual, si ustedes leen detenidamente el libro, van a encontrar que no es así. Él se pone a nuestra estatura, y yo digo a la mía que no es mía. Entonces, vuelvo y repito que esa es mi visión, mi mirada de lo que es el maestro espiritual. Y digo que es de lo esotérico o de lo exotérico a lo esotérico, pensando, haciendo referencia a la etimología, no a la parte que de pronto podrían pensarse que es lo oculto, por ejemplo, lo esotérico. No, lo esotérico es lo interno, ¿sí? Y lo esotérico es lo que está afuera. Entonces sí es mediador entre la parte que uno construye. La parte que uno construye es interna como externa, porque son las experiencias tanto materiales como espirituales, pero son madres espirituales. Y lo interno porque a través de la decisión, las decisiones morales que nos da la experiencia espiritual, nosotros vamos construyendo el alma y vamos haciendo como pinos, excúsenme la expresión, para poder hacer realmente efectiva la conducción del piloto, o sea, del ajustador del pensamiento. En esa idea es que digo yo que Jesús es un maestro espiritual. Una cosa interesante en el proceso cuando uno pretende ser maestro es que el proceso del maestro es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el libro sí que es vívido. Si ustedes leen bien los documentos que se refieren a esto, van a encontrar eso. Miremos hagamos esta mirada y van a ver ustedes que es así. Uno como maestro aprende de sus aprendices. Uno cada día que pretende enseñar, si es que pretende enseñar, aprende siempre algo nuevo. Y es un proceso que es al mismo nivel. El problema hoy de la educación, en parte es ese, que no es al mismo nivel. Y que uno es acompañante. Lo mismo Jesús, es un mediador del aprendizaje. Entonces, en ese sentido, el libro lo plantea de esa forma. Miremoslo. Creo que es en el documento 139 o 148,
Dice así: los apóstoles aprendieron de Jesús acerca de lo concerniente del reino del cielo. Esa es una de las preguntas que más todavía como que me taladra la mente. Bueno, ¿qué es el reino de los cielos? Les cuento que tengo algo aproximado, pero no cierto de lo que es el reino del cielo, ¿cierto? Bueno, porque es que parte del aprendizaje es ir buscando realmente qué es eso. ¿Y qué es el reino del cielo? Yo les hago la pregunta. Y yo sí les digo, en el libro no está muy claro. Pero no está muy claro porque es que nosotros somos los que tenemos que buscarlo. Ese es el problema. Y el aprendizaje va en esa dirección. A mí muchos me han criticado, sobre todo mis prácticas docentes, que ahora que yo estoy ahí en la Salle, de la cual salí, me hacía una vez una observación decano de eso, que a veces yo dejaba a los alumnos con muchas preguntas y no les se las respondía. Y yo le dije, pero es que precisamente ese es el cuento de la enseñanza. Déjele todas las dudas y las preguntas para que las resuelva. Porque el problema del aprendizaje es que aprenda a pensar por sí mismo y no que yo le facilite. ¿Sí? Ese es uno de los problemas porque en nuestro país y en el mundo de la educación es de una calidad muy baja. ¿Sí? Nosotros no aprendemos a pensar, no facilitamos ese proceso de pensar y entonces cuando uno les dice o les plantea cosas diferentes, entonces dicen que uno no sabe la materia. A mí me ha pasado, ¿no? Pero se lo cuento acá. Entonces miren, aprendieron de Jesús lo concerniente al reino del cielo y Jesús aprendió mucho de ellos acerca del reino de los hombres. Nosotros estamos en lo contrario de Jesús. Debemos aprender de Jesús lo concerniente al reino del cielo y buscar qué es el reino del cielo. En esa dirección, entonces, ese proceso de enseñanza-aprendizaje se facilita mucho más desde ese punto de vista. Dice, de la naturaleza humana, cómo se vive en Urantia y en otros mundos evolucionarios del tiempo y el espacio. Fíjense que Jesús tuvo 7 auto-otorgamientos, porque Él necesita de la experiencia para poder ser realmente el regente, ¿cierto?, de nuestro mundo. Entonces, del universo de Nevadón, ¿cierto? Sin eso, según el libro de Urantia, no sería un verdadero creador. Pero aquí yo digo una cosa, para nosotros es mucho más interesante porque si ustedes han ahondado en el libro, la propuesta del libro es, en últimas, el propósito, vuélvase usted co-creador, le vamos a facilitar todo para que usted se vuelva co-creador. Entonces yo me hacía esta mañana la pregunta, si eso es cierto, nosotros no tendríamos que pasar ya por la experiencia de Jesús. Para nosotros va a ser a futuro, entre comillas, más fácil. ¿Sí? Porque Jesús bajó acá, nosotros estamos de abajo arriba, ya cuando, sí, es un decir, en el espacio y el tiempo. Entonces, va a ser mucho más interesante. Entonces, por eso la propuesta del libro de Urantia es interesante desde todo punto de vista. La invitación que nos hace, en últimas, es, sea usted co-creador. Esa es la experiencia. Algo de lo que es el reino del cielo, a mi manera de ver, está en esta frase del documento, creo que es el 139. Dice que el maestro aclaró que el reino del cielo debe comenzar por el concepto de la paternidad de Dios y de la fraternidad de todos los hombres. Porque si nosotros tenemos todos el apostolado de pensamiento, eso nos indica que somos de la misma familia. Lo que debemos hacer es consciente eso. Ese es nuestro propósito. Yo cada vez hago ese ejercicio a ver si me funciona, a ver si no me funciona. Cuando me pongo bravo con alguien, cuando uno dice que alguien le hace nada o que uno se deja hacer, como dicen otros,
y me dejo sacar de casillas o que me cae mal una persona y digo, oiga, pero yo hago la reflexión, yo digo que a veces me funciona, a veces no me funciona. Digo, esta persona tiene el ajustador que yo también tengo. Por lo tanto, es una persona que está en el mismo plan mío. Que a veces uno cree que el mejor plan es el de uno y el de la otra persona, por ejemplo, es otro. Resulta que no. Uno no sabe cuál es el mejor. Cada persona está en su mejor plan de ser mejor. Entonces yo, como experiencia propia, he hecho ese ejercicio, lo hago, me cuesta trabajo. A veces cuando critico, cuando juzgo, porque por ejemplo en mis escritos a veces soy bien vehemente, pero también lo hago y no me voy a poner en el cuento de echarme culpas, porque esa es otra de las cosas que he aprendido de un año. Una de las cosas que yo creo que a veces nos equivocamos en el caso de Jesús es pretender imitar a Jesús, y eso no es cierto. Esa es la equivocación más grande, ¿no? Lo tomamos como punto de referencia y yo construyo mi propia experiencia. Porque si me pongo a imitarlo me pierdo. Y entonces no hago nada por mí mismo. Eso es lo que yo aprendí. Digo yo, en ese sentido, el reino del cielo. También una de las cosas que debe tener un buen maestro es que su enseñanza tenga unas consecuencias que sean, como dicen en el aprendizaje significativo, que sean significativas. En este caso es mucho más trascendental, porque deben quedar para toda la experiencia infinita en el paso de Urantia hacia el paraíso. ¿Sí? Entonces dicen, ¿qué consecuencias nos deja Jesús? Liberar al hombre de su larga esclavitud del miedo animal y al mismo tiempo enriquecerla con el vivir bueno. Una de las cosas que más me llama también del libro de Urantia la atención es que el libro sostiene que nos explican quienes narran algunos de los documentos el miedo que nosotros los humanos sentimos ante muchas cosas. Y yo creo que eso nos pasa a todos, los que hemos tenido la experiencia de estar en los cursos de desarrollo personal, en el programa, en el renacimiento, en otros. Una de las cosas más difíciles y que trabajan con esos facilitadores es vencer el miedo. Pero hay que ser también claro que ese miedo es un miedo básicamente biológico, es un miedo animal. Y el libro lo dice claramente. Dice que una de las cosas que les llama la atención, dicen allá los que experimentan, que no se explica cómo nosotros los seres humanos le tenemos miedo a tantas cosas. O sea que uno de los problemas básicos de aquí de este planeta es un problema también biológico, si no nos gusta. Me llama la atención, por ejemplo, que el libro también sostiene que nosotros nos gastamos muchos recursos en investigación aquí, las médicos nos pueden decir, para explicarse el porqué de las enfermedades y nuestro sistema inmunológico, por qué es tan débil, en cierta forma. Yo digo, bueno, desde la experiencia un poco de ingeniero y de matemático, yo digo, pues, ¿cuántos cromosomas que tenemos en el país? 46, ¿cierto? Yo digo, debería ser 48, ¿no? Bueno, por alguna cosa de las matemáticas, yo creo que debería ser 48. Hay algo ahí que está mal. Y el libro lo sostiene, pero no es culpa, es una cosa biológica. Vinieron Adán y Eva, y entonces Adán y Eva, en su afán de hacer las cosas bien, se equivocaron. Eso fue lo que pasó. Y nos hemos pasado todo el tiempo en esa investigación. Jesús, ¿qué vino? A compensar eso, de cierta forma. ¿Cómo lo compensó? Pues que todos tenemos ajustadores de pensamiento. Y tenemos ajustadores de pensamiento experienciales. No son vírgenes, son experienciales. Entonces, por eso alguna vez sosteníamos que seguramente esa experiencia de los ajustadores es lo que a veces se le atribuye al cuento de la reencarnación, ¿no? Bueno, pues una vida. Esto es bien interesante, ¿no? Lo que él propone es que haya un nuevo orden de sociedad humana
que resulta, hay un documento que creo que en algún congreso durante, no sé si lo envié o lo expuse, no me acuerdo, en el cual habla de cómo debería ser una sociedad y coloca como parangón un universo, un planeta que es muy parecido en evolución al nuestro. Y coloca ahí, yo me refiero a ese documento, y se lo refiero, nos dice cómo debe ser un gobierno mundial desde ese punto de vista. ¿Sí? Y nosotros deberíamos leerlo, porque es que a veces también nos ocurre que cuando proponemos cosas nuevas y el libro y la enseñanza también en manera de ver el libro es que nuestras acciones corresponden también a nuestros pensamientos, de tal manera que nosotros de una u otra manera no solamente influyamos en nosotros mismos en primer lugar, sino también en nuestro alrededor y en el ambiente en el cual estamos. Nosotros no podemos sustraernos de que, por ejemplo, aquí en el país hay cosas que no están bien, hay cosas que no funcionan, y nosotros, como el avestruz, entonces nos concentramos en el libro durante y no, entonces nada que ver con eso. Yo creo que eso no debe ser bien. Personalmente lo creo. Yo creo que nosotros debemos actuar de una manera inteligente, de una manera equilibrada, de tal manera, en primer lugar, con nosotros mismos, en segundo lugar, con nuestro entorno, de una manera, vuelvo y digo, racional. Sí, porque yo no creo que, vuelvo y repito, que no es como la razón. Por eso nosotros debemos, a través del libro que propone que hay un nuevo orden, de verdad. Aquí en nuestro país llevamos más de 200 años matándonos entre nosotros. ¿Cómo así que vamos a seguir en las mismas? Eso no tiene sentido. Debemos ayudar a que este país sea mejor y no ayudar a que esto. Nos vemos hasta después de otro millón de años. Eso no es muy racional y no es poco. Bueno, este es importante. Una mente espiritual como auténtica manera de vivir. Habría que preguntarse, bueno, ¿y qué es espiritual? Y puede haber N respuestas. Vayamos al libro y preguntémonos qué debería ser una vida auténticamente espiritual. Yo creo que una vida auténticamente espiritual, desde mi punto de vista, es una vida que nos haga más humanos todos los días. Más humanos. Ese es mi punto de vista. Otros tendrán dos respuestas. Más humanos significa que yo soy capaz de ver en el otro parte de lo que es mío. Que soy capaz de ver en el ajustador en él y por lo tanto aprendo de él, pero también él aprende de mí. Eso es bien. Este sí es importante, ¿no? Enseñó que las realidades eternas eran el resultado del esfuerzo, o sea, de la construcción del alma, de las decisiones morales. La pregunta, bueno, y a mí siempre, yo me preguntaba al libro, bueno, ¿y qué son decisiones morales? Yo no encontraba una respuesta, pero honesto. Yo me hago para mí mismo, ser mejor todos los días, cada instante, cada momento, ser mejor, ser humano. Porque el libro dice una cosa muy simpática, que el ajustador de pensamiento llega de manera inconsciente. A veces la gente que hace, no, es que yo recibí el ajustador y estoy iluminado. Escúchame, pero eso es pura carreta. No nos digamos mentiras a nosotros mismos. El ajustador ahí llega por unas decisiones inconscientes. La pregunta, vuelvo y repito, bueno, ¿y qué son decisiones morales? En filosofía hay definiciones de lo que es moral y de lo que es ética y todo eso. Yo digo simplemente para mí, yo seguramente para cada persona, no, yo digo, yo quiero ser mejor todos los días, todo el día me hago el cuento por la noche. Yo fui mejor hoy cada día, no. Bueno, mañana seré todavía mejor, cada instante. Dice, la salvación humana es la revelación de un propósito divino. Vuelvo y repito que ese es lo más interesante del libro. Le dice, mire, yo lo puse acá a usted.
dice Padre, ¿verdad? Y saberlo como un ser humano. Nosotros todavía no somos reales ante el universo, ante todo lo que nos han planteado durante. Somos apenas algo potencial. Seremos reales el día que hagamos fusión con el ajustador de pensamiento y la construcción del alma a través de la experiencia espiritual. Por eso dice el libro que eso hace una fiesta, y yo creo que es el de las más chéveres, cuando alguien se funde con el ajustador de pensamiento. Pero eso es con el correr del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ni idea. N años. Pero a la vez le dice, le pongo todo. Le pongo piloto. Le mando una gente que le ayuda. Le pongo a su creador para que lo tenga como marco de referencia. Le pongo también a los ángeles que le están diciendo sí, por acá. Pero yo lo dejo en su presencia. Eso es su problema. ¿Qué pasa si uno dice que no? No pasa nada. Pero si uno dice que sí, eso tiene consecuencias, en primer lugar, muy interesantes, pero también un compromiso muy grande. En eso yo creo que sí coincide el libro de Durantia con lo que dice Opuesto, con lo cristiano, ¿no? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Es el camino porque Él no lo muestra, pero nosotros tenemos que dar nuestro propio camino. Es la verdad porque nosotros tenemos que buscar. El propósito es buscar la verdad. Y la verdad se busca también teniéndola como mediador. A eso me refiero. Y vuelvo y repito que es construyendo nosotros mismos, porque desde, creo que lo que me venía taladrando la mente ahorita que venimos era eso. Yo hago mi propio camino a través de mis propias experiencias espirituales. Y en eso ayudo a presentar la experiencia del ajustador. En esa experiencia y en esa creación misma, porque es que el alma es una creación nuestra. Desde acá estamos comenzando a ser co-creadores. Entonces, en esa experiencia es que estoy cumpliendo, o podría referirme a lo que estamos diciendo acá, que es Jesús es el camino, la verdad y la vida. Este es bien importante. En los libros que hoy recuerdo haber leído hace unos 2 años un libro de un profesor gringo que hizo una investigación acerca de cuáles eran los mejores o qué rasgos tenían los mejores profesores universitarios. Yo lo que he encontrado en las características básicas de un docente, la confianza que el docente debe inspirarle a sus aprendices. Y en esto Jesús sí es básico, esto sí es el mejor. Dicho como él, de darnos confianza y decirnos, bueno, venga conmigo y yo lo acompaño. Haga lo que haga, si se equivoque, si se golpea, si le embargue. No, pues yo le ayudo tranquilo. Pero usted toma la decisión. Porque por todos los problemas que plantea el libro, pues nosotros estamos sujetos a equivocarnos. Ese cuento que dice hoy todo el mundo de que 0 errores, y eso es pura para. Cuento de que yo tengo que ser perfecto aquí, que no tengo por qué equivocarme, eso es pura carreta. Uno aprende más de los errores que de los éxitos. Y los errores son los pasos que uno debe seguir para llegar a lo que llaman éxito. Que es, habría que pensar si es que existe. Y esa confianza también se manifiesta cuando uno, como aprendiz, aprende algo del docente que le llama la atención y le queda grabado para toda la vida. Dice ahí, tocaban la fibra íntima de ese apóstol en particular y decía, y dice el libro, una vez que los hombres conocían a Jesús se sentían poseídos del deseo de compartirlos con sus amigos. Yo creo que esa es la mejor definición de cómo ser maestro. Si yo siento así, oiga, venga, se lo presento, ¿sabe qué? Se llama el chévere, como dice por ahí, cura.
También porque permite y ayuda a las transformaciones de la mente y del espíritu. Y va taladrando. Yo le decía a alguien, yo no sé si va a jugar una de las cosas que aprendí el libro es que ya va taladrando la mente. Y uno no se da cuenta de que ahora es una taladra. Y dice que bajo la influencia inmediata inspiradora de una personalidad fuerte, positiva y beneficiosa. Eso, o sea, compensa ese temor animal porque disipa el temor y destruye la ansiedad. Pues hagamos el esfuerzo para que realmente eso nos ayude a ser menos temerosos y menos ansiosos. A mí todavía me falta. Quisiera pasar. Quisiera mostrarles. Voy a mostrar solamente unos dos. En el documento 148 habla de lo que los apóstoles cada uno admiraba de Jesús. Cada uno desde su punto de vista admiró una cosa diferente. Entonces vamos a verlo si alcanzamos rápidamente. Dice, todos los apóstoles amaban a Jesús, pero es verdad que cada uno de los 12 había sido atraído por un rasgo específico. Dice, por ejemplo, Andrés admiraba a Jesús por su sinceridad constante, su dignidad sin afectación. Pasemos a Simón Pedro, está abajo. El caso de Pedro, que más admiraba a Jesús, era su extrema ternura. Pedro no se cansaba jamás de discurrir la paciencia. Voy a dejar apenas estos dos para que también a ustedes les quede algo por hacer. Bueno, yo creo que con todo el amor del mundo y con todo el cariño les ofrezco esta experiencia y las ideas un poco que se van a despedir con todo el cariño. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Todavía hay tiempo. ¿O profundizar algo? Sí, aunque llegué tarde, disculpas, pero veo que estaban caracterizando la personalidad y la identidad de Jesús. Y eso es un modelo para nosotros muy importante, porque hoy en día todos queremos estar como en dos aguas, quererle ¿no? servir a uno y aparentar con el otro y estar bien con todo el mundo, y eso en sí, en profundidad es difícil y no quedamos bien con ninguno, de manera que esa caracterización, esa identidad es para nosotros un modelo básico. Ejemplo, por eso es él, ¿dónde está lo que escribió él? En una parte, todo es ejemplo, todo es modelo, todo es con los hechos. Entonces, esa es una cosa muy importante para nuestro diario vivir, porque el hecho de querer con cantaletas, por ejemplo, en los hogares cambiar, yo lo hablo como enfermera y así me conocen ustedes, querer cambiar el modo de los hijos. Entonces, a decir, como decían malamente la cosa que dice, como decía el sacerdote, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces, cuidado, si no damos ejemplo, no podemos exigir. Gracias. Yo creo que la charla misma va en ese sentido, ¿no? En esa orientación, el mismo título dice que eso es una experiencia viva, ¿no? Entonces, por eso quería referirme a lo que cada uno de ellos admira. Buenos días. Disculpen, no pude venir antes, pero soy una muy ferviente lectora del libro. Mira, en torno al tema de las decisiones morales, creo que la decisión moral, o una persona toma una decisión moral cuando decide a favor de lo que considera que es el bien. La diferencia está,
el problema está en que ese concepto del bien no es el mismo para todos. Entonces, las morales, la moral de cada uno tiene que estar relacionada con lo que él considera que es el bien. Y por eso es que tenemos tantas diferencias entre unos y otros, inclusive personas religiosas, personas que pertenecen a comunidades, no me refiero a monjas o sacerdotes, sino a religiones diferentes que actúan de maneras muy distintas en su propia moral, y unas con otras parecen contradictorias. Entonces, lo que el compañero decía me parece muy centrado. No podemos dar una definición completa de lo que es una decisión moral, pero sí tenemos que tomar decisiones morales con relación a lo que concebimos nosotros como el bien. No podemos tomar decisiones, es decir, nuestras decisiones no pueden ser morales, no son morales, sino decidimos por algo que no concebimos como el bien, pero a donde nos lleva la corriente. Entonces, el asunto es que yo creo que el ajustador lo que nos va llevando es hacia una mejor concepción del bien, para que nuestras decisiones morales se vayan aproximando cada vez más a ajustarse a la voluntad de Dios, que es donde reside todo el bien. Aunque para nosotros no está claro, tienes toda la razón, no está claro qué es una decisión moral, o cómo puedo juzgar yo si esa decisión que tomó alguien fue moral o no. Sí, me gustaría que hiciéramos entre todos un pequeño discernimiento, si el tiempo nos lo da, que buscar el reino dentro de vosotros, el reino de Dios, ¿sí? Porque a pesar de que no está claro, pero pienso que sí hay muchos elementos, ¿sí?, que nos llevan a descubrir el reino de Dios, ¿sí? Entonces, me gustaría que nosotros discerniéramos, no se puede del tiempo, ¿qué es eso? Usted lo decía, de pronto, ¿cómo aclarar más sobre eso? Porque al final eso lo estamos buscando. Acordémonos que Jesús no le gustaba utilizar la palabra reino, la palabra familia, ¿qué reino? No lo logró ya sabemos por qué, los apóstoles pensaban siempre en un reino. Entonces la palabra familia, para discernir, no en vez del reino, la familia, sobre la familia de Dios, yo creo que es ser más hermanos entre nosotros, porque la familia somos hermanos, ¿sí? Y Jesús vino a mostrarnos al Padre, la paternidad del Padre, y la fraternidad o la familiaridad entre nosotros hermanos. Entonces, ¿cómo discernimos la familia de Dios? Siendo más hermanos que nosotros. Sí, pues es muy cierto, ¿no? Respecto al reino, me da cuenta el otro día leyendo lo que tú dices, es muy cierto, no nos queda tan claro qué es el reino muchas veces, y hay un documento entero tratando de explicarnos. Y es porque a veces creemos que el reino es algo que tenemos que armar, y lo creían los apóstoles, ya va a llegar, lo vamos a construir, tenemos que planificar dónde lo vamos a hacer, quiénes van a participar, pero en realidad el reino ya existe. El reino es al que pertenecen todas las criaturas del universo que verdaderamente son leales al Padre Universal. Lo que nosotros tenemos que proponernos no es crear el reino, sino entrar en el reino. El reino ya está. De pronto yo quisiera decir algo respecto a la moral. Una vez uno de mis maestros de Cábala me llevó a unos textos arameos más egipcios sobre la conducta de un niño cuando llega a verse igual al otro. Entonces había una especie de un dios extraño de la tierra, desconocido para los adultos, solamente poseedor de los niños, y empieza a verse el niño como simple y llanamente como que alguien es igual a mí, cosa que no pasa con ningún
ser en la tierra. Entonces un pájaro no reconoce al otro como pájaro, o a este como tigre. Entonces decían que en ese momento en que ese niño, por circunstancias de capacidad, puede ver que el otro es igual a él, dicen que ahí él deja de ser un animal para volverse como un hombre. Entonces luego vienen los griegos y lo traen como un mortal, o un moral, un hombre moral, un hombre mortal, o sea, un hombre frágil. Entonces pienso que cuando un niño simplemente toma conciencia de que hace parte de un grupo, de que yo afecto al otro, el otro me afecta a mí, pienso que eso puede ser una decisión moral. Yo creo que más que preguntas son propuestas de lo que la mirada que cada uno tiene sobre lo que es el ignorante, y eso está bien, ¿no? De todas maneras, nuevamente, muchas gracias por escucharme y espero que yo haya aprendido de ustedes, que aprendí algo.